Damos ahora la palabra a la doctora Laura Presiche, que intervendrá sobre algoritmos verdes al servicio de la administración pública, el rol de los algoritmos en la lucha contra el cambio climático. La profesora es profesora lectora de Derecho Administrativo en la Universidad Oberta de Cataluña y doctora en Derecho por la Universidad Rovira i Virgili. Cuando quiera, profesora, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Estoy intentando abrir mi presentación. A ver si. Pues muy bien. Buenas tardes a todas y a todos. Antes de nada, pues quiero dar las gracias a los profesores Pablo Schiavi, Mariana Rodríguez y el profesor Hernán Celorio por organizar y por invitarme en este seminario. Me hace muchísima ilusión estar aquí hoy con vosotros y poder hablar de un tema súper interesante que encaja de lleno en lo que llamamos la transición gemela, ¿no? Por lo menos en Europa. Como vamos muy justo de tiempo, me disculpo si tengo que ir un poco por encima de algunos asuntos que son muy técnicos, pero bueno, el tiempo da por lo que da. Bien, como os comentaba, el tema de los algoritmos verdes al servicio de las administraciones públicas se enmarca en lo que llamamos la transición gemela, ¿no? Los objetivos de cada transición ecológica y digital ya los conocemos, así que no me detengo, pero sí que quiero hacer un apunte rápido sobre la idea de transición gemela, que en la Unión Europea ha ido ganando peso en los últimos 8 años con iniciativas como el Pacto Verde Europeo de 2019 y la Estrategia Digital de 2020. Y esta idea de transición gemela se ha reforzado aún más después de la crisis de la COVID-19 y con los fondos Next Generation hasta convertirse en una prioridad política para reactivar la economía europea y española. Según el relato que nos da la Unión Europea, estas dos transiciones deberían avanzar juntas, ¿no? Apoyarse mutuamente, aprovechar las ventajas la una de la otra y también minimizar los riesgos que puedan generar para una para la otra. Pero como sabemos, realmente no todos los gemelos se llevan siempre muy bien y por ahora parece que estas dos transiciones aún no han conseguido la armonía, ¿no?, que Bruselas esperaba. No me detengo en este punto, pero sí que os dejo en la pantalla un breve artículo en el que abordo esta cuestión. En prácticamente todos los documentos de soft law, tanto europeos como los españoles, aquí en pantalla os he puesto los españoles, sobre algoritmo o inteligencia artificial, aparece de una forma u otra alguna referencia, que sea al medio ambiente, que sea la transición ecológica. Ahora bien, si queremos ver cómo, y sobre todo si es verdad que el medio ambiente y el cambio climático y la transición ecológica están entrando tanto en estas herramientas de soft law como sobre todo, ¿no?, en el hard law, necesitamos hacer una primera distinción conceptual que desde mi punto de vista es básica. Eh, eh, Aquí en pantalla pues tenéis esta distinción. Inteligencia artificial in green e inteligencia artificial for green o by green. La primera hace referencia al impacto ambiental que genera la propia inteligencia artificial, por ejemplo, el consumo energético, la huella de carbono, la huella hídrica, y aquí es donde pues entran los conceptos de green by design o green tech. Y la segunda, en cambio, se refiere al uso de la inteligencia artificial para afrontar problemas ambientales relacionados con la transición ecológica. Es decir, la inteligencia artificial aplicada como herramienta para lo verde. En cuanto a la primera, todos los documentos programáticos, así como más recientemente también los documentos de ARLO, están dando cada vez más peso a este tema e intentando asegurar que la inteligencia artificial sea realmente verde, es decir, que no genere impactos negativos sobre el medio ambiente. Y dentro de este marco, pues podemos distinguir dos tipos de impacto, los que vienen de su infraestructura y lo que derivan de su uso. Y por eso tenemos que plantearnos dos preguntas. La primera es, ¿qué impacto tiene la infraestructura física? Y cuando hablo de infraestructura física, hablo, por ejemplo, de los centros de datos, ¿no?, en términos de recursos y también, cosa que pasa por desapercibida, de materias primas críticas. Y la segunda es, ¿cuál es la huella computacional de la inteligencia artificial? Esta huella depende del ciclo de vida de los modelos de inteligencia artificial y de aprendizaje automático y se desarrolla en tres fases: la fase de desarrollo, la fase de entrenamiento y después la fase de su uso, ¿no?, la que conocemos nosotros, cuando utilizamos la inteligencia artificial. Cada tipo de modelo de inteligencia artificial consuma de manera distinta y en fase distinta puede consumir de forma diferente. Responder a estas dos cuestiones es clave,
porque cualquier beneficio ambiental que pueda generar la aplicación de una inteligencia artificial eh, por parte de la administración pública tiene que compararse con el gasto energético y las emisiones que produce la propia tecnología. Es decir, si un modelo nos ayuda a reducir emisiones en un sector, pero el centro de datos, el entrenamiento y su uso generan un volumen de emisiones parecido, pues no podemos decir que la inteligencia artificial sea verde, porque su balance ambiental sería nulo o incluso, dependiendo de cómo, pues también negativo, ¿no? En el contexto de la Unión Europea, la Directiva de Eficiencia Energética y después el Reglamento Delegado de 2024 introdujeron obligaciones para determinados tipos de centro de datos, ¿no? Que tienen un gran impacto en consumo de energía. Pero estas obligaciones solo incluyen determinados tipos de impacto, es decir, por ejemplo, no se reportan nada sobre las materias primas críticas y por ahora se limita simplemente a medir, es decir, no hay todavía una exigencia real de reducir estos impactos. Por otro lado, en España, pues también tenemos por el momento un proyecto de Real Decreto sobre eficiencia energética y sostenibilidad de centro de datos de transposición de la directiva que hasta hace muy poco pues estaba en fase de consulta pública y que trae consigo obligaciones concretas para los centros de datos. Y por otro lado, también tenemos que referirnos a la otra cara de la medalla de la IA in Green, que es la huella computacional. En este caso, pues es el Reglamento de Inteligencia Artificial o el IA Act, el que prevé en su articulado algunas, en realidad muy pocas obligaciones para las empresas. Básicamente, solo exige a los proveedores de inteligencia artificial de uso general que registren los recursos computacionales que usan, incluido el consumo energético, que puede ser tanto real como estimado. Pero todos los demás tipos de inteligencia artificial, pues se remite a código de conductas voluntarias. Mientras tanto, en España, el mes pasado se ha publicado la primera especificación UNE, que es un documento de normalización impulsada por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial para medir en todas las fases del ciclo de vida el consumo energético, la huella de carbono y el consumo de agua de los sistemas de IA, sobre todo los que son inteligencia generativa y los grandes modelos, ¿no? Por ejemplo, los LLM, que son los que consuman más de energía y agua. ¿Por qué son importantes todas estas cuestiones? Porque si exigimos que la administración lidere la lucha contra el cambio climático y la transición ecológica y sirva de ejemplo, también es necesario que tenga en cuenta la huella de carbono y el consumo de energía y de agua que genera la inteligencia artificial que usa, tanto en cuanto a la infraestructura como a la huella computacional. En definitiva, pues la administración debería integrar criterios ambientales de forma explícita en todo el ciclo de adopción y usos de sistema de inteligencia artificial. Y en este sentido sí que me parece muy interesante lo que establece la Ley de Inteligencia Artificial de Galicia, una comunidad autónoma española, que en el artículo 17, obliga a la administración de la comunidad autónoma y al sector público a evaluar que los sistemas que utilicen inteligencia artificial empleen energía renovable y sean eficientes en su consumo. Es decir, estamos hablando de una obligación interpela directamente las administraciones públicas. Pero esto no es todo. Pues yo considero, por ejemplo, que la administración desde el punto de vista sí que debería llevar a cabo una serie, ¿no?, de medidas. Evaluación previa de impacto ambiental de la inteligencia artificial. Es fundamental que presten atención al desarrollo de esos sistemas, pero muchas veces la administración tiene dificultad para crear su propia inteligencia artificial, así que la contratación pública es clave en este campo. Y bueno, aquí os he puesto unas cuantas, pero también, por ejemplo, la necesidad de integrar el uso de inteligencia artificial en la huella ecológica de la propia administración, incluyendo su impacto en los inventarios de emisiones y en los informes de desempeño climático de la propia administración. Y por el otro lado, sí que tenemos la inteligencia artificial for green, es decir, aquella, ¿no?, que viene utilizada como herramienta para conseguir los objetivos de sostenibilidad y apoyar la transición ecológica.
en un momento de expansión y disrupción de la inteligencia artificial es obvio que las administraciones públicas están utilizando la inteligencia artificial también de cara a la transición ecológica, ¿no? Y lo cierto es que la inteligencia artificial puede ser una aliada muy potente para gestionar, por ejemplo, la complejidad del cambio climático. Aquí os he puesto algunos ejemplos, por ejemplo, en el caso de la conservación de la biodiversidad en Doñana, en España se puso en marcha un sistema de inteligencia artificial basado en aprendizaje profundo para identificar especies amenazadas, ¿no? Para estrategia de conservación a través de cámaras de fototrampeo o, por ejemplo, en caso de prevención de incendios, pues algunas startups ya están desarrollando proyectos con drones, ¿no? Para que se detecten zonas críticas y los drones puedan aplicar sustancias bloqueantes del fuego que no dañan al medio ambiente para crear unos cortafuegos preventivos. O, por ejemplo, en el caso del sector energético, pues es fundamental la inteligencia artificial y ya se está utilizando. Por ejemplo, en el caso de la oferta y la demanda de la red, porque sabemos que cuando tenemos las energías renovables, pues la variabilidad de estas, ¿no? De la solar y de la eólica, exige equilibrar casi instantáneamente la oferta y la demanda. Y en este caso también la ley de Galicia pues es muy interesante porque pues obliga a introducir la inteligencia artificial, a utilizar la inteligencia artificial dentro de la transición energética. Y después, pues muchos más casos, no estoy aquí porque nos daría para una hora, pero por ejemplo sí que me gustaría, pues en caso de residuos, se está utilizando sistemas de detección visual de residuos en la vía pública o soluciones que monitorizan el nivel de llenado de los contenedores para optimizar la ruta de recogida de residuos, ¿no? Y finalmente, los gemelos digitales urbanas, que ya funcionan en varias ciudades españolas y combinan datos de sensores con consumo de energía, de agua, de movilidad y datos ambientales, y procesando toda esta información lo que hacen es generar modelos que permiten predecir, simular y optimizar escenarios. En práctica, funcionarían como unos laboratorios virtuales para ensayar, ¿no? Propuesta de ciudades de futuro sectoriales, pero también a más grande escala. Por ejemplo, simular escenarios como la implantación de zonas de baja emisión o espacios verdes urbanos o evaluar sus efectos con precisión antes de despliegue real, ¿no? De la solución. La IA es una herramienta muy útil también para comparar políticas ambientales y climáticas. Hay una plataforma súper interesante que se llama Climate Policy Radar, que usa la IA para organizar y analizar experiencias, ¿no? Internacionales y detectar qué medidas funcionan para reducir emisiones, pero también para monitorear políticas climáticas a diferentes niveles y también pues para manejar la complejidad y la necesidad de eficiencia que exige la mitigación y la capacidad de anticipación que requiere la adaptación del cambio climático. Tenemos un montón de sistemas de inteligencia artificial, no me detengo en ellos, y en la práctica administrativa la mayor parte de las aplicaciones de inteligencia artificial utilizada por parte de las autoridades públicas para fines ambientales pertenece a las categorías de inteligencia artificial no generativa. En concreto son los sistemas de expertos, ¿no? que se emplean para apoyo de decisiones ambientales, para gestión de residuos, clasificación normativa. También el machine learning tradicional y menos el deep learning no generativo. Es decir, esta es de adopción más reciente, pero creciente, y por ejemplo es el caso de los fototrampeos que os decía antes, o de clasificación de la fauna o de detección de vertido. Y finalmente, pues tenemos la IA generativa, que realmente en este ámbito, pues en el ámbito ambiental es aún más minoritaria, pero sí que es una IA emergente, ¿no? Y se explora, por ejemplo, para generar automáticamente informes ambientales, pero su uso, como os he dicho, no es todavía predominante. En este contexto, un tipo de uso de inteligencia artificial del cual últimamente pues empieza a hablar es la toma de decisiones automatizadas, ¿no? Es uno de los usos más avanzados y a la vez más sensibles de la inteligencia artificial en la administración pública. Lo que, bueno, no me detengo en ello, pero lo que sí que aquí es importante es
establecer si la toma de decisiones automatizadas en una forma de actuación administrativa automatizada que está recogida explícitamente en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, y en segundo lugar, si es posible una toma de decisiones automatizada en ámbito ambiental sin supervisión humana. En cuanto a la primera, la doctrina ya es unánime en establecer que la toma de decisiones automatizada en realidad no es una actuación administrativa automatizada. Y en cuanto a la segunda, en la supervisión humana, sí que tenemos que acudir otra vez al reglamento de inteligencia artificial, que nos dice que hay una obligación de supervisión humana solamente para los sistemas de alto riesgo, ¿no? Y por el otro, que el objetivo de la supervisión es prevenir o minimizar riesgos sobre salud, seguridad y derechos fundamentales. Y subrayo derechos fundamentales porque luego volveré sobre los derechos fundamentales. Tenemos en el reglamento muchos tipos de inteligencia artificial desglosados por tipo de riesgo, ¿no? Pero los que son los que realmente están más regulados son los sistemas de alto riesgo, que son aquellos que suponen un riesgo significativo para la salud, la seguridad y los derechos fundamentales. Y estos sistemas de alto riesgo son los que están incluidos dentro de un anexo, que es el anexo 3, dentro del cual sí que encontramos algunos que veis en pantalla que se puede referir a la transición ecológica. Si bien es cierto que la regulación y el alto riesgo de estos realmente se centra principalmente en la seguridad más que en el ámbito ambiental. El anexo 3 es un número cerrado, es decir, es un elenco, un numerus clausus, ¿no? Y los sistemas que aparecen ahí son los únicos, digamos, de momento, que son considerados de alto riesgo. Aunque es verdad que la Comisión, ¿no?, podría añadir en el futuro, a través de actos delegados, otros tipos de inteligencia artificial de alto riesgo. Por otro lado, para los sistemas de alto riesgo, además de la supervisión humana, el artículo 27 establece que antes de su despliegue, cuando los responsables, ojo, sean organismos de derecho público o entidades privadas que prestan servicio público, debe realizarse una evaluación de impacto sobre los derechos humanos, sobre los derechos fundamentales. Y dice, los derechos fundamentales, nos dice considerando primero del reglamento, entre ellos entra la protección del medio ambiente. Por eso nos surge la duda de si, más allá de la referencia genérica a los derechos fundamentales de la evaluación del artículo 27, que lo tenéis aquí, también entra lo relativo a la evaluación de un impacto ambiental del sistema de inteligencia artificial. Y desde nuestro punto de vista realmente es que de momento no es así. Creo que no sé cómo voy de tiempo, si José Ignacio me puedes... Sí, tienes todavía, te tengo que ir concluyendo, pero tienes todavía unos minutitos. Vale, gracias. Bueno, como os he dicho, volviendo a la supervisión humana, porque hemos dicho que sí es posible, ¿no?, que haya sistemas de toma de decisiones automatizadas en un ámbito ambiental, no solamente tenemos que referirnos al reglamento de inteligencia artificial, sino que vemos que también en España ya se empieza a hablar del tema. Ya se empezaba a hablar en la ley, por ejemplo, de Islas Baleares, pero en este caso se hablaba de automatización administrativa, que hemos dicho que no es la misma cosa, pero en el apartado segundo dice que si que la automatización administrativa no puede automatizarse actividades que impliquen un juicio de valor. Si esto se aplica a la automatización administrativa, parece evidente que debería aplicarse también a las tomas de decisiones automatizadas, dada su mayor complejidad, ¿no? Y después, justamente respecto a la toma de decisiones automatizadas, hay algunos marcos autonómicos que refuerzan la supervisión humana. El decreto ley de Extremadura de inteligencia artificial establece que la revisión humana es un principio necesario para toda la toma de decisiones automatizada, o la ley de Galicia, otra vez, que permite la toma de decisiones automatizadas, se utilicen cuando
únicamente cuando tenemos una potestad reglada y solamente en caso de potestad discrecionales cuando se haya agotado el margen de discrecionalidad en su diseño, lo cual también es muy difícil de establecer. Sin embargo, si revisamos la Ley 15/2022 estatal, sí que se establece la necesidad de minimizar sesgo, garantizar transparencia y rendición de cuenta en la toma de decisiones automatizadas. Aunque es verdad que este artículo en su título sí que hace referencia a las tomas de decisiones automatizadas y después solo habla de algoritmos involucrados en la toma de decisiones, lo cual no es la misma cosa. De aquí podemos derivar dos conclusiones importantes. Que la toma de decisiones automatizada no está excluida por ley en cuanto al derecho español y en cuanto a los impactos que la ley no especifica el tipo de impacto que debe considerarse. Bueno, y sí que el artículo 16 de la Ley de Inteligencia Artificial de Galicia hace referencia específica al tipo de impacto, incluyendo impactos organizativos, sociales, ojo, y también ambientales, lo que desde nuestro punto de vista sí que constituye una novedad significativa. Y en aquellos casos en que la evaluación de impacto determine que un sistema de inteligencia artificial puede causar daño al medio ambiente, se establece que se debe valorar incluso su abandono. Y esto me parece muy innovador. Para Sí, concluir, sí, sí, perfecto. Si puedes voy ya concluyendo. telegráficamente, gracias. Sí, voy concluyendo. Para concluir, pues desde nuestro punto de vista es necesario que la IA sea diseñada con efectos positivos para el medio ambiente, no solamente cuando se trata de el caso de sistemas de expertos de ámbito ambiental, es decir, tenemos una visión en el reglamento de IA antropocéntrica, pero es necesario que también se añada desde nuestro punto de vista una perspectiva ecocéntrica, es decir, que piense en el ambiente. Y concluyendo, pues pensamos que la inteligencia artificial en este campo sí que puede ser utilizada como herramienta de apoyo, pero no de momento como tomas de decisión enteramente automatizada, porque tenemos una parte de discrecionalidad administrativa y es necesaria una supervisión humana, y que hay la necesidad de incluir específicamente riesgo medioambiental y climático en la ponderación para la inteligencia artificial de alto riesgo, y sobre todo la necesidad de incluir en la consideración de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo también lo que pueden tener un riesgo medioambiental. Y con esto concluyo y muchísimas gracias por vuestra intervención.